Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Hoy son las 11:20 para las 11. Salimos un poquito desfasados de la hora que había anunciado, pero bueno, 10 minutitos más. Me demoré un poquito en salir. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta noche. Eh, Aquí estamos nuevamente un día más. Quiero compartir con ustedes hoy día el tema que estaba prometido, ¿cierto? Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar hoy día acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya yo claro, le puse un título ahí en el en vivo, ¿cierto? O cuando lo anuncié, pero en realidad vamos a hablar de todos los dones, ¿cierto? Que el apóstol Pablo nos muestra en el pasaje bíblico que hoy día vamos a usar como referencia para hablar de este tema, que es bastante complejo, la verdad. Lo estuve estudiando yo durante el día, y bueno, tiene harta complejidad, así que ojalá que vamos a ceñirnos bien a lo que es la escritura solamente. No podemos hacer otra cosa para hablar de este tema y para enseñar un poquito acerca de esto, que hay poco conocimiento acerca de los dones del Espíritu. Por eso tenemos a veces un desorden tan grande dentro de las iglesias, acerca de esto que es los dones espirituales y las manifestaciones del Espíritu Santo. Así es que espero que me acompañen el día de hoy, ¿cierto? Algunos hermanos estaban comentando, ojalá que se conecten para que puedan estar ahí eh, interactuando en el chat del en vivo, o dando sus opiniones y también sus descargos acerca de alguna cosa. Hola, ¿cómo estás, Lito, primo? Dios te bendiga. Aquí estamos entonces, bueno, un día más de trabajo acá en la comuna de Chimbarongo. Aquí estamos haciendo este en vivo para hablar de un tema específico que es los dones espirituales, ¿ya? Así es que espero que se empiecen a conectar, que empiecen a compartir los que están ahí conectándose, para que se conecten algunos otros hermanos, ¿ya? Ahí, cuando yo hice el anuncio acerca del tema que iba a hablar, algunos hermanos comentaron, y, y es de esperar que también se puedan conectar en vivo, ¿cierto? Para que no solamente puedan opinar partiendo desde la base de un anuncio, sino que también desde el desglose que vamos a hacer ahora, hoy día, en este minuto, acerca del tema que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, así es que ojalá que estén bien los que, bueno, mientras haya vida, salud, ¿cierto? Estamos bien. Bueno, lo demás son cosas situaciones que pasan en la vida, algunos, ¿cierto?, para bien, otros para mal, pero bueno, hay que ponerle, como decimos acá en Chile nosotros, hay que ponerle el pecho a las balas y salir airosos de todas las situaciones que se nos presenten con la ayuda de Dios, nada más. No, o sea, no podemos enfrentar la vida sin la ayuda del Señor. ¿Cómo está, hermana Carolina? Dios le bendiga. Un abrazo para usted desde acá de la comuna de Chimbarongo. Bueno, espero que puedan ver el en vivo, porque cierto, hay muchos hermanos que se conectan a veces y saludan y se van, y lo importante es que ustedes puedan adquirir el conocimiento que vamos a entregar acá. O sea, mire, yo no voy a estar hablando un tema sin yo informarme, sin estudiarlo, sin revisar los temas, para que no cometamos el error de poder impartir o enseñar a través de esto en vivo doctrinas equivocadas, erradas. Por ejemplo, nosotros siempre no estamos, yo en mi caso, yo siempre hablo en tercera persona, pero finalmente este trabajo es mío, ¿cierto? Este, más que trabajo, un ejercicio espiritual que yo hago, de estudiar la palabra y conectarme en vivo para que ustedes me acompañen en el estudio, y también así podamos salir bendecidos, no solamente yo, ¿cierto? Porque no hay que comer solo, hay que compartir, ¿cierto? Y esta es una comida hermosa, una comida que no alimenta el físico, pero alimenta el alma, el espíritu, ¿cierto? Nos hace poner, nos da fortaleza espiritual el alimento de la palabra. Esto alimenta no el cuerpo, alimenta el alma, el espíritu, ¿cierto? Y nos
nos bendice a través de lo que nosotros podamos aprender. Bueno, cuando yo hablo de un tema, siempre yo me apoyo en fuentes confiables, ya de sana doctrina, por ejemplo, ¿cierto? Muchas literaturas de escritores que son, o de comentaristas bíblicos que son de sana doctrina, ¿ya? Por ejemplo, yo, el tema que vamos a hablar el día de hoy, me estuve apoyando en parte solamente, en este libro que tengo acá en la mano, que me regaló mi papá, ¿cierto? Que se llama Espíritu Santo, necesito conocerte más, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿eh? Y mire de que es del pastor Josué Irión, ¿ya? O sea, esas son las fuentes confiables, ¿ah? Hermanos que son pastores que son de sana doctrina, ¿cierto? Y lamentablemente hay muchos pastores que han comenzado, ¿cierto? Parados en la senda antigua y la sana doctrina, y después se han ido desviando. Bueno, eso es lamentable, pero nosotros siempre vamos filtrando ahí y vamos pidiéndole al Señor que nos dé el don de discernimiento. Hoy día vamos a hablar del don de discernimiento en algún momento. Ya vamos a hablar de varios dones. El día de hoy, este tema yo lo voy a pasar en dos en vivos, hoy día y mañana. Y vamos a hablar de todos los dones. Ustedes pueden, primero, bueno, de partida les quiero comentar que nosotros siempre cuando hemos ido a la iglesia o escuchamos predicaciones, siempre escuchamos acerca de los frutos del Espíritu, ¿ya? Y que son 9, ¿cierto? Pero pocas veces se nos habla o se nos enseña de que los dones del Espíritu también son 9, ¿ya? Y que van de la mano con los frutos del Espíritu. O sea, primero tenemos que tener los frutos del Espíritu y así después poder tener los dones del Espíritu, ¿ya? O los dones espirituales. Ya, sin los frutos del Espíritu no podemos tener dones espirituales, ¿ya? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Son 9, ¿ya? Y sin esos no podemos tener dones espirituales, ¿ya? Así es que hay que trabajar en ello, ¿ya? Hay que ir en orden trabajando y sabiendo, ¿cierto?, estas cosas para que podamos nosotros optar a tener dones espirituales sin primero dejar de lado los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ¿cierto?, es importantísimo, porque sin ellos no podemos tener los dones espirituales, ¿ya? Bueno, aquí en este libro, ¿cierto?, yo pude rescatar varias cositas, ¿ya? Pero primero que nada, antes de comenzar todo este estudio, yo les quiero invitar a la palabra, porque eso es lo que nosotros, el fundamento, la base de todo estudio bíblico, de todo sermón, de toda predicación, siempre tiene que ser la Biblia, la palabra, ¿cierto? Yo siempre estoy leyendo cuando hago estudio bíblico, o cuando me ha tocado por ahí exhortar, predicar, como decimos siempre nosotros coloquialmente, pero finalmente es exhortar la palabra. Siempre cuando me ha tocado por ahí en alguna iglesia o en la iglesia donde yo me congrego, o a través de algún programa radial que estuve haciendo en un tiempo, o ahora en este medio de red social, siempre yo leo la versión Reina Valera 1960, que es la que usamos comúnmente todos los protestantes, los evangélicos, sobre todo la gente pentecostal, ¿ya? Así que por ser esta una versión perdón, por ser esta una versión muy confiable, ¿ya? Es la traducción al español más confiable, ¿cierto? La Reina Valera, la revisión del año 1960. Dicho eso, yo ahora no voy a dar tanto detalle de eso, de lo que acabo de decir, porque ya en algún momento hemos hecho la defensa a la Reina Valera 1960, porque hay mucha gente que la mira en forma despectiva, dice que está adulterada, ¿sí? Y nosotros hemos revisado la Biblia, hemos revisado el canon bíblico, hemos revisado diferentes versiones,
haciendo en en vivo en algún momento, y hicimos un tema que se llama Defensa de la Reina Valera 1960, y nos pudimos dar cuenta que esa versión es la más confiable de las traducciones al español que existen de la Biblia en los escritos originales, ¿ya? Cosidoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿cierto? Que fueron unos monjes, ¿cierto? Católicos que, ¿cierto? Ellos salieron de la Iglesia Católica, casi expulsados de la Iglesia Católica, ¿cierto? Por ellos cuestionar la Biblia en latín, la Biblia católica, ¿ya? Ellos hicieron esta traducción y esta revisión en el año 1960 y se convirtió finalmente en la traducción más confiable de las que se han traducido al español, ¿ya? Porque hoy día tenemos Biblias como, ¿cierto? Bueno, la Nueva Versión Internacional, que es una Biblia, ¿cierto?, que no se le recomienda a las personas que son nuevos. De hecho, no se la recomendaría a nadie, ¿ya? Porque es una Biblia que está totalmente adulterada por el hecho de cambiar palabras que deforman el contexto de los pasajes bíblicos, que muchas veces o algunos de ellos son bien importantes, ya que tienen que ver con doctrinas fundamentales. Entonces yo siempre recomiendo Reina Valera 1960, independiente de que sea una Biblia de estudio, ¿cierto? La Vida Plena, pero todas las que están basadas, todas las que son Reina Valera 1960, ¿cierto? Son confiables, son recomendables, ya, independiente que sea la Biblia estudio de como les digo, ¿cierto? La Vida Plena o la de Tim LaHaye o la Biblia estudio de John MacArthur, ¿cierto? Que son bastante buenas para estudiar, ya, haciendo algunas salvedades, como por ejemplo la Biblia de John MacArthur, ¿cierto? Ustedes saben, yo lo he dicho varias veces, el tema de los dones espirituales, ¿cierto? Ahí no concordamos con John MacArthur en el sentido de que él es cesacionista, está impregnado con las doctrinas de Calvino, ya que, ¿cierto?, niegan las manifestaciones del Espíritu Santo, y todo eso lo vamos a hablar ahora en este estudio, ¿ya? Vamos a descubrir nosotros que primero que nada que los dones espirituales, que también tienen relación directa con las manifestaciones del Espíritu Santo a través de la Iglesia, que son con evidencias visibles como las lenguas, las profecías y todos los dones de los que vamos a hablar ahora, ¿cierto? De sanidad, de milagros, de fe, son los dones de los cuales hoy día vamos a hablar, ¿cierto? El don de la palabra de sabiduría, el don de la ciencia o de la palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, que dicho sea de paso, yo creo, ¿cierto? Y muchos concordamos, muchos gente que estudiamos la palabra, concordamos que el don de discernimiento de espíritu es el más importante para nosotros los cristianos, ¿ya? Es el que primero debiésemos anhelar, pedir, ¿cierto? Porque el don de discernimiento espiritual, como lo vamos a explicar ahora, nos ayuda, ¿cierto?, a discernir los espíritus, ¿ya? Y a saber, a darnos cuenta. Este don nos capacita a nosotros para leer, ¿cierto?, las situaciones y a las personas, si son o no son de Dios. Así que, bueno, lo vamos a ir desglosando a medida que vamos pasando el estudio. Yo estoy haciendo un poquito de preámbulo, a ver si se conecta alguien más. Yo cuando hice el anuncio, ahí algunos empezaron a tiro a comentar y a mostrar también su conocimiento, pero ahora no se conectan a los en vivo. Así que yo creo que, cierto, sería bueno que esperemos un poquito que se conecten a los hermanitos que estaban ahí comentando, si es que se van a conectar. Pero, en fin, el tema es que nosotros hoy día vamos a estudiar este tema que nos enseña a profundidad. Las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo le iba a decir a ustedes que, en base a lo que estaba diciendo de John MacArthur, que las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto?, están totalmente vigentes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la Biblia, nos enseña que estos dones están dados a la iglesia como un regalo. La palabra don, ¿cierto?, también significa regalo, ¿cierto? Están dados a la iglesia por gracia, para el crecimiento y la edificación espiritual de la iglesia. A su vez, así como también
los ministerios, ¿cierto? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, ¿cierto? Que son los 5 ministerios, ¿cierto? Ministeriales, ¿ah? Están dados para el crecimiento y la edificación, el crecimiento físico de la iglesia, el crecimiento en número de la iglesia y la edificación, ¿cierto?, de la iglesia en el sentido de también el crecimiento, que el evangelio sea esparcido por estos ministros. Pero los dones espirituales están dados para el ámbito espiritual, para el crecimiento espiritual individual de cada cristiano, de cada evangélico, de cada obispo, de cada pastor, de cada diácono, ¿ya? Yo siempre digo, cuando hablo de esto, de obispos, pastores y diáconos, ¿cierto? Yo siempre digo que estos son los 3 estatus, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Son los 3 estatus eclesiásticos que aparecen bíblicamente, ¿ya? Obispos, pastores y diáconos, ¿ya? Para la iglesia, ¿ya? También están los profetas o los que tienen don de profecía. O sea, para la iglesia existe el don de profecía, ¿ya? No existen los profetas como el Antiguo Testamento, pero existe el don de profecía para la gente que está en la iglesia, ¿ya? Están también los pastores y maestros, ¿cierto? Bueno, estamos diciendo obispos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿cierto? Que son los 5 dones ministeriales, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto?, como un ministerio menor, podríamos decirlo así, el de los diáconos, que son ayudantes de los que están por delante de la iglesia, ¿ya? En el tiempo de la iglesia primitiva o en el tiempo de la iglesia apostólica en el primer siglo, eran los ayudantes de los apóstoles, ¿cierto? Aunque eso no quitaba, ¿cierto?, que ellos solamente, bueno, aunque ellos también tenían dones espirituales, los diáconos, porque ellos también predicaban, mucha gente se convertía a través de sus predicaciones, ¿cierto? Estos 7 diáconos tenían estos dones espirituales, ¿ya? Entonces vamos ahí dando esos tips para que nosotros vamos después, teniendo esto en mente, vamos ordenando lo que es el tema de los dones del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que cuando yo decía que pastores, o sea, obispos, pastores y diáconos en el tiempo de la iglesia de hoy, ¿cierto? Aparte de los evangelistas también, ¿cierto? Y los maestros de la palabra, ¿cierto? Pero en la administración de la iglesia, ¿cierto? Nosotros vemos siempre obispos, pastores y se levantan diáconos dentro de esa iglesia para ayudar a los pastores, pero yo nunca, por ejemplo, yo siempre me cuestiono el tema de los oficiales, de los estos, ¿cómo se llaman? Estos encargados de obra, obreros. Esos términos no son bíblicos, ya no son bíblicos. No estoy diciendo que están mal, no estoy diciendo que está mal, ¿cierto? Pero por eso yo siempre hablo solamente de obispos, pastores y diáconos. Ya no me refiero a oficiales, a encargados de obra, a obreros, porque esos son términos de cada denominación al final. Ya las denominaciones, ¿cierto?, levantan ese tipo de títulos eclesiásticos, que también finalmente, para mí, todo eso se traduce solamente a diáconos. Ya, los oficiales para mí son lo mismo que ser diácono. Obreros, cuando, ¿cierto?, hay un localcito y ponen un obrero ahí encargado de obra, para mí es lo mismo que ser diácono, ¿ya? Los que se prestan, los que se ponen a la fila de los voluntarios para ayudar al pastor, ¿cierto? Los voluntarios, la reunión de voluntarios, todas esas personas, ¿cierto? Para mí, ¿cierto?, que son personas que se están ofreciendo como diáconos. Yo no sé por qué, o sea, yo no minimizo el diaconado, pero yo pienso que no debiesen haber tantos títulos eclesiásticos, porque eso a veces provoca que haya luchas de poderes dentro de la iglesia. No, que yo soy oficial, pero es que yo soy diácono, pues yo soy más que tú. Y para mí todos los que ayudan al pastor son diáconos. Es que es el término bíblico. En la Biblia no aparecen otros
títulos eclesiásticos, ¿cierto? Que se ponen como un estatus dentro de la iglesia, un estatus de liderazgo. Más que nada el diácono igual, ¿cierto? También el pastor le da un poco de poder, o sea, por decirlo de una forma, ¿cierto? De liderazgo, porque, ¿cierto? El diácono, ¿cierto? Administra, y el que administra siempre tiene poder, ¿ya? Todos los que administran dinero, administran, ¿cierto? O cualquier otra situación, ¿cierto? Que sean administradores, ¿cierto? Tienen poder, porque el administrador, ¿cierto? Se puede corromper y a través de esa administración puede, ¿cierto? Usufructuar, robar, corromperse, ¿cierto? Entonces, siempre para mí también los diáconos, aunque son personas que barren, que limpian el baño, que limpian las murallas, las bancas, que sirven las comidas en los almuerzos, ¿cierto? Cuando hay confraternidades, ¿cierto? A eso se traducía, o esa era la imagen que la iglesia tenía de los diáconos, pero los diáconos, ¿cierto? Son más que eso. Los diáconos son ayudantes de los pastores en este tiempo, antes de los apóstoles, ¿ya? Y son personas que tienen que tener dones y tienen que, ¿cierto? Predicar, tienen que exhortar, son igual que nosotros, solamente que están puestos, ¿cierto? Como ayudantes para administrar la iglesia, ¿ya? Algunos administran dinero, o sea, el tesorero, secretario, todo eso para mí, ¿cierto? Sería como ser diácono, ¿ya? Bueno, de hecho, entre los diáconos había una directiva, pues se supone que los apóstoles, ¿cierto? Había uno que había, entre los mismos apóstoles, por ejemplo, había un tesorero, ¿cierto? Que era el Judas el Iscariote, ¿ya? Era el tesorero. Entonces, ahí no había secretario ni vicepresidente, nada, un tesorero, o sea, que se hiciera cargo de las platas. Pero eso es bíblico, ¿ya? Entonces, sería bonito que ¿cierto? Se le diera el auge a estas cosas, porque hay iglesias que hay muchos títulos oficiales, obreros, no sé, en fin. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar del tema. Mire, yo les quiero invitar a ir a la palabra hoy día para que comencemos a hablar del tema del tema prometido. Les quiero invitar a que ustedes vayan a 1 de Corintios capítulo 12. Lo vamos a leer, como decían, en la Reina Valera 1960. ¿Ya? Eso, pero para cerrar la idea, yo también estaba diciendo, ¿cierto?, acerca de la Biblia de estudio de John MacArthur. Bueno, él es ascensionista, él no cree en la manifestación del Espíritu Santo, y yo les quería decir a ustedes que la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto?, como están para la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia, ¿cierto?, esos tienen que acompañar a la iglesia hasta el último día que la iglesia está en la tierra. O sea que no ha cesado. Hoy todavía hay don de sanidad, todavía hay sanidades, milagros, ¿cierto?, extraordinarios, sobrenaturales. Esa palabra, ¿cierto?, se puede usar cuando se usa bien, la palabra sobrenatural, porque esa palabra también la usan mucho los neopentecostales, ¿cierto?, de la prosperidad, que para ellos, ¿cierto?, la palabra sobrenatural tiene otro sentido. Pero aquí nosotros podemos hablar del poder de Dios, que no es natural el poder de Dios, sobre lo que nosotros vemos como natural, como naturaleza. Entonces, el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia hasta el último día de la iglesia en la tierra. ¿Cuándo va a ser el último día de la iglesia en la tierra? Bueno, el día del arrebatamiento de la iglesia, que todos ya sabemos, ¿cierto?, que es un arrebatamiento que comienza, o sea, que va a tener lugar antes de que comience la hegemonía del anticristo, ¿ya? Antes que comience el liderazgo del anticristo, antes que se abra el primer sello, ¿cierto?, y que suceda lo que tiene que suceder en cuanto al simbolismo del primer jinete del Apocalipsis, ¿cierto?, que es el anticristo, el surgimiento del anticristo. Ya, dones espirituales. Dones espirituales, dice Pablo, le dice a la iglesia de los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos
como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Ya? Ahí tenemos 9 dones del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ya? Y yo no quiero ser atrevido, ¿cierto? Ni tampoco agregarle ni quitarle la palabra, pero ¿cierto? Ahí yo creo que, según yo, esto es mío nomás, ¿no? Esto no es bíblico, ¿cierto? Ahí, en esa parte final, debería también haber puesto Pablo, a lo mejor se le fue, por todas estas cosas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí termina, y yo le habría puesto según, ¿cierto? Según, ¿cómo era? Se me olvidó. Repartiendo como Él quiere, según las capacidades de cada uno. ¿Ya? O sea, en el fondo, no estoy cometiendo ninguna herejía, porque en el fondo Pablo lo está diciendo en los versículos anteriores, ¿cierto? Que él le va a dar manifestación del Espíritu a las personas para provecho de cada persona. O sea, para provecho no un provecho mundanal, no un provecho, ¿cierto?, de usufructuar o de lucrar con estos dones, sino que un provecho, ¿cierto?, de espiritual para el mismo que tiene el don. ¿Ya? Por ejemplo, yo pienso que Dios le da a cada uno el don espiritual que uno es capaz de ejercer. ¿Ya? Porque no a todos nos da todos los dones, o no a todos nos da los mismos dones. A cada uno el Señor nos da diferentes dones, de acuerdo a la persona, ¿cierto? El Espíritu Santo debe, ¿cierto? Ahí, como el Espíritu Santo es Dios y escudriña los pensamientos, el corazón del hombre, ¿cierto? Le da el don, ¿cierto? Que se supone que ese hombre va a ocupar, pues va a trabajar, va a ejercer. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Gigi Ávila, por ejemplo. ¿Qué don tenía Gigi Ávila? Bueno, Gigi Ávila tenía varios dones, pero dentro de eso tenía uno que destacaba en él, que era como el sello de su ministerio, que era el don de sanidades, ¿cierto? Uno de los dones más marcados que tenía Gigi Ávila, ¿cierto? Dones visibles, dones que nosotros podíamos ver, ¿cierto? Es el don de sanidades. Donde Gigi Ávila iba, había sanidades extraordinarias. ¿Ya? Ustedes lo pueden corroborar eso. ¿Ya? De eso hay muchos testimonios de gente que fue, ¿cierto?, sanada. Aquí, por ejemplo, nosotros, aquí en la iglesia de acá en Chimbarongo, donde yo me congrego, tenemos la esposa de nuestro pastor. Ella fue sanada
O sea, de hecho, ni siquiera era una enfermedad, sino que tenía unas muelas picadas. Y ella dice que estaba en una campaña, no de Gigi Ávila, ya, porque quedemos claros, pero que ella dice que empezó a sentir calor en la cara, en donde tenía esa muela picada todo, y de repente, ¿cierto?, sintió un calor fuerte en la muela que le estaba quemando, ahí donde tenía la carie, ¿cierto?, picado, y le dolía eso de vez en cuando, y dice que cuando se fue a ver al espejo tenía una tapadura de oro. ¿Ya? Y eso lo hizo el Señor en una campaña. Eso lo hacía mucho el Señor en las campañas también de Gigi Ávila. ¿Ya? Y bueno, y hay gente que no la cree, no lo cree, no, como no, es mentira eso. Y es verdad, ¿cierto? Hay muchos testimonios de personas que recibieron tapaduras, ¿cierto? Gente que fueron sanadas de cáncer, de diabetes. Uno de las sanidades que más hacía Dios a través de Gigi Ávila, porque Gigi Ávila tenía el don de sanidad, era, ¿cierto?, la sanidad de los paralíticos. De esa como Pedro cuando sanó al cojo, ¿cierto? Cuando le dijo, no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy, levántate. Ya, bueno, Gigi Ávila tenía uno de las sanidades que más, ¿cierto?, Dios hacía a través de él, era levantar a los que estaban ahí en silla de rueda, o eran parapléjicos, tetrapléjicos y todas esas cosas. Hola, hermano Luis, ¿cómo está usted? Ojalá, no sé si lo alcancé a saludar. Bueno, ojalá que se haya quedado un ratito mi hermanito, mi hermano Luis Esteban Parra Béjar, que Dios le bendiga. Así que ahí está. Ahora vamos analizando el pasaje que leímos de versículo por versículo. Vamos, bueno. Primer versículo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya, nosotros eso a veces lo leímos nomás y lo pasamos de largo y no le damos mayor análisis, pero nosotros tenemos que ser analíticos de la palabra. Eso es escudriñar la palabra, analizar la palabra, qué es lo que está diciendo ahí el Señor en ese puro versículo que es cortito. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas veces nosotros cuando leímos ese pasaje bíblico, ¿cierto?, tenemos en la mente de que Pablo nos va a explicar el tema, ¿cierto? En este caso los dones espirituales. Entonces este versículo como que lo pasamos de largo, o sea, ya nos va a explicar, seguimos leyendo entonces porque más abajo está la explicación, pero tomemos la atención a lo que dice, aislemos un poquito el versículo, ¿cierto? Porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a deformar ni vamos a descontextualizarlo, sino que vamos a aislar lo que dice acá. Mire, dice, no quiero, Pablo dice, no está diciendo, hermano, por favor, no, está diciendo, no quiero, con autoridad, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estudiamos acerca de los dones espirituales? ¿Aprendemos acerca de eso? ¿Cierto? ¿Investigamos acerca de los dones espirituales? No, pues, ignoramos entonces. Ignoramos acerca de los dones espirituales. Y Pablo está diciendo aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo creo que todos los apóstoles y los obispos que son de sana doctrina, que son sinceros, hombres serios, maduros, ¿cierto?, anhelan que la gente no ignore acerca de todos los temas, ¿ya? Aquí en específico Pablo habla de los dones espirituales, pero nosotros también podríamos decir, hermanos, nosotros no queremos, por eso hacemos en vivo, por eso hacemos estudios bíblicos, por eso tratamos de enseñar, porque nosotros no queremos que ustedes ignoren acerca de todos los temas bíblicos, por ejemplo, de las doctrinas fundamentales, acerca de, por ejemplo, de la santidad interna, de la santidad externa, acerca de, no quiero que ignoréis acerca del arrebatamiento de la iglesia, todo, ¿cierto? Nosotros es necesario que no ignoremos la palabra, no ignoremos la doctrina fundamental. Aquí hay una doctrina fundamental, la doctrina de los dones espirituales. Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales, estúdienlo, aprendan, ¿cierto? Pídanle al Señor los dones espirituales, pero aprendan lo que significa, cuántos dones del Espíritu son, ¿cierto? Y a quién el Señor le da, ¿cierto?, cada don. Eso es lo que estamos estudiando hoy día. Entonces Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es lo que hacen la mayoría de los evangélicos. Ignoran, pero es voluntario su ignorancia. La ignorancia en los cristianos, en los evangélicos, ¿cierto?, es voluntaria.
en nosotros los cristianos, los evangélicos, los protestantes, la ignorancia voluntaria, porque tenemos todos los medios para estudiar, ¿ya? Y no me refiero solamente a memorizar la escritura, sino que a estudiar, ¿ya? A analizar lo que está diciendo la Biblia. No quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, eso lo podríamos, ¿cierto?, paralelizar con pasajes bíblicos como escudriñar las escrituras. Por falta de conocimiento el pueblo se perece, se pierde, ¿ya? Pero él, como va a hablar de un tema específico, dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estudiamos los dones espirituales, ¿ya? Porque dice él, sabéis que cuando erais gentiles, ¿ya?, le está diciendo a los hermanos, permiso, que aquí cuando le dice así, en esos tiempos ser gentil era ser inconverso, ¿ya? Y los que eran de otras nacionalidades que no eran judíos, que se convertían, ¿cierto?, los apóstoles de cierta forma lo miraban como casi prosélitos, o sea, casi judíos, porque de hecho Pedro, ¿cierto?, el apóstol Pedro los quería obligar a cumplir la ley, quería que los cristianos que se han convertido se circuncidaran, ¿ya? Y Pablo, ¿cierto?, que es el apóstol de los gentiles, le dice, no, pues Pedro, ¿cómo se te ocurre? También Jacobo, ¿cierto?, hace una defensa acerca de que a los cristianos que se iban convirtiendo, ¿cierto?, que eran de otras nacionalidades no judíos, no se los podía obligar, ¿cierto?, a cumplir los ritos de la ley que eran de la religión judaica, que era, ¿cierto?, o de las leyes de las leyes que tenían ellos, como las leyes mosaicas, ¿cierto? Y Jacobo también hace también esta, lo vamos a revisar de ahí, hace esta defensa, y el Señor lo usa con un don, ¿ya? Ahí lo vamos a poner de ejemplo en uno de los en algunos de los dones, ¿ya?, espirituales. Dice, sabéis que cuando erais inconversos o gentiles, ¿cierto?, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿ya? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, cualquiera persona que hable inspirado por el Espíritu Santo, que tenga dones del Espíritu Santo, no puede, pero es imposible, pero inconcebible que pueda negar a Jesucristo, ¿no? O sea, que Pablo lo que está diciendo aquí, que todas las personas que niegan a Jesucristo, ¿cierto?, son personas que no hablan por el Espíritu de Dios. Bueno, tenemos a los propios judíos, ¿cierto?, que hoy día no reconocen todavía a Jesucristo, ¿cierto? Ellos no hablan por el Espíritu de Dios. Aunque ellos adoran a Hashem, alaban a Hashem, ¿cierto? Y le oran a Hashem y le recitan salmos a Hashem. Hashem para ellos es Jehová de los ejércitos. Pero ellos no aceptan a Jesucristo. Entonces, mientras no acepten a Jesucristo, ¿cierto? Y porque la salvación viene a través de Jesucristo. Ya, en este tiempo, ¿cierto?, Jesucristo es el que provoca la salvación de los hombres, ¿cierto?, con su obra redentora y con el que nosotros también nos convirtamos a él. Ahí llegamos a la salvación, no, solamente a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Ya, entonces los judíos tienen que aceptar a Jesucristo para salvarse. Entonces nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, dice que Jesús no es el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesucristo, ¿cierto?, ellos las niegan todas finalmente, porque si no aceptan a Jesucristo como su Mesías, como el Hijo de Dios, ¿cierto?, están negándole. Y todos los que hagan eso no hablan por el Espíritu de Dios. O sea, que están lejos de tener algún don del Espíritu Santo, algún fruto, algún don, y estar, ¿cierto?, de haberse convertido en templo del Espíritu Santo. Son personas que, ¿cierto?, niegan a Jesús. Y esto es lindo, mire, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo que es lindo? Porque si usted y yo adoramos al Señor Jesucristo,
lo alabamos, le cantamos, ¿cierto? Siempre le damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos salva, que Él permite que nos podamos acercar a Dios. Y todo eso lo hacemos, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo ha provocado que nosotros podamos tener el discernimiento y el conocimiento, ¿cierto? De que Jesús es Dios, es Salvador, es, ¿cierto? Señor. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿ya? Nadie puede llamar a Jesús el león de la tribu de Judá, nadie lo puede llamar Salvador, ¿cierto? Si no es por el Espíritu Santo. Así que si usted ha aceptado a Jesucristo, fue el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que entró en su vida. ¿Ya? Y ahora vienen los dones, pues dice, ahora hay bien diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, todos los 9 dones que nosotros vemos aquí desglosados por Pablo en los siguientes versículos, son todos provocados por el mismo Espíritu Santo. ¿Ya? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se acuerdan que el Señor, ahí en Efesios 4:11, el Señor mismo, ¿cierto? Él instituyó ministerios para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Entonces, por eso dice así, ¿ya? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay 5 ministerios, ¿ya? Y hay otros ministerios menores, ¿cierto? Como por ejemplo, no, o sea, nada que ver ministerios menores. Están los 5 ministerios, ¿cierto? Y están los otros subministerios, podríamos decirlo, que son como el diácono, que ese, ¿ya? Y bueno, y hoy día, ¿cierto? Hay diáconos con otros nombres, pero eso ya lo había hablado, ¿ya? Los que ayudan a administrar al pastor, ¿cierto? La iglesia, los que tienen don de servicio también, ¿cierto? Podrían catalogarse como que tienen diaconado, ¿ya? En fin. A mi parecer, en mi opinión, yo pienso que debiesen haber solamente diáconos en la iglesia, que es lo que es bíblico, ¿no? Pastores, obispos, pastores y los ayudantes, los diáconos. En fin. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, eso está claro, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, o sea que todos los ministerios dependen del Señor, Él los dio, son dependientes del Señor, ¿cierto? Y dependen también de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es también el que da la gracia, la unción a cada uno de estos ministros que tienen estos ministerios, que son para la edificación y el crecimiento de la iglesia, o sea que son los ministerios están dados para que mucha gente siga, ¿cierto?, convirtiendo, si quiere evangelio, ¿cierto?, alcance a muchas más personas. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ya? Porque ahí empieza a hablar de los dones, ¿cierto? Es dada por el Espíritu, el único Espíritu, el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él estima conveniente, como Él quiere, ¿cierto? Entonces, todos estos dones, como lo estamos leyendo acá, ¿cierto?, son dados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y como son varios, el Espíritu Santo va eligiendo a quienes le da
un determinado don y a quién le da otro determinado don. ¿Ya? Estos dones, estos 9 dones, cuando se comienzan a estudiar, muchos estudiosos, eruditos, ciertos maestros, profesores, clasifican estos dones, los clasifican en grupos. Y tenemos 3 grandes grupos de dones, ¿no? Que era lo que comentaba ayer el hermano Nicanor Loncopan. Tenemos 3 grupos de dones, que son, primer grupo, los dones de conocimiento, ¿no? Que son los dones que imparten poder para conocer sobrenaturalmente, o para tener conocimiento sobrenatural. Estos son los dones de conocimiento, que son los que imparten poder o capacitan con poder al cristiano, ¿cierto? Para que éste pueda conocer o tener conocimiento sobrenatural. Conocimiento sobrenatural. ¿Cuáles son estos? Estos 3. ¿Ya? Son 3 grupos, entonces se dividen, ¿cierto? De 3 en 3. ¿Ya? Son 3, 6, 9, 3 grupos. ¿Ya? El segundo grupo, voy a nombrar los grupos primero. Bueno, el primero, los dones de conocimiento, que son los que imparten poder al cristiano, o que le capacitan al cristiano para tener conocimiento sobrenatural. ¿Ya? Vamos a dar ejemplos de cada uno. El segundo grupo son los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente. O sea, los dones de poder. ¿Ya? Y el tercer grupo, los dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Para hablar sobrenaturalmente. Están los de conocimiento, el primero, ¿cierto? Los de poder, segundo grupo, y ¿cierto? Los que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. ¿Cuáles son los dones? El del primer grupo, ¿cuáles son los dones de conocimiento? ¿Cierto? Ese don que capacita al cristiano para tener conocimiento sobrenatural. ¿Ya? ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritu. El segundo grupo, ¿cierto? Los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, o sea, los dones de poder, son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. ¿Por qué el don de fe? Bueno, porque el don de fe, ¿cierto? Tiene que ver con los milagros, con el poder, ¿ya? Porque sin fe no hay milagros, no hay sanidades, no hay obra espiritual. O sea, en el sentido de milagros. ¿Ya? Y el tercer grupo, los dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente, o sea, de expresarse sobrenaturalmente, son el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ya. Entonces, los 3 grupos son los dones de conocimiento, los dones de poder y los dones de expresión. Son que capacitan al cristiano para hablar sobrenaturalmente o hablar, ¿cierto? Poderosamente. Los dones de conocimiento son los que imparten poder para conocer sobrenaturalmente. Dijimos que eran 3, ¿cierto? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Vamos a ir analizando cada uno. Dice el primer don de conocimiento, que sería palabra de sabiduría, es el don, ¿cierto? Que nos permite recibir sabiduría de lo alto para saber qué hacer y qué aconsejar para un momento indicado y para cada situación. Esos son los dones de conocimiento. Recuerden que les dije que son 3. ¿Cierto?
Don de conocimiento son tres: don de sabiduría, de palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, que para mí ese es uno de los más importantes para nosotros, el don de discernimiento. Entonces, el primer don de conocimiento, palabra de sabiduría, es el que nos permite recibir sabiduría de lo alto para saber qué hacer y qué aconsejar, ¿cierto? Para un momento indicado y para cada situación. Por ejemplo, cuando José, hijo de Jacob, ¿cierto?, fue llevado a Egipto, y llega un momento que Jacob termina, ¿cierto?, aconsejando a Faraón, ahí en Génesis 41, 33, 36, cuando le dice, ¿cierto?, que nombre un gobernador, que nombre un varón, ¿cierto?, prudente y sabio para, ¿cierto?, administrar, y que nombre gobernadores en cada provincia también, ¿cierto?, para que obedezcan a este segundo al mando, podríamos decir, ¿cierto?, y que se hagan lo que él le aconseja, que es finalmente, ¿cierto?, juntar del trigo, ¿cierto?, ir guardando, ¿cierto?, de las cosechas, un 20% de las cosechas cada año, ¿cierto?, para que cuando lleguen los años de sequía y de hambruna, ellos, ¿cierto?, tengan los graneros rebosantes. Y fue lo que sucedió. Entonces Dios usó ahí a José con el don de la palabra de sabiduría. ¿Ya? Ese es un ejemplo de palabra de sabiduría, que es el primer don de conocimiento. Ahí me perdí, ya. Otro ejemplo de don de palabra de sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que estaba en Jesucristo mismo, ¿cierto? Mateo 21, 22, 21, 22. Mateo 22, 21, 22, ¿cierto? Cuando, perdón, me equivoqué. Es los dones de sabiduría, me perdí. Pero yo no me equivoqué, pues estoy hablando, nada que ver. Don de sabiduría, los dones de conocimiento son los que imparten poder para conocerse naturalmente. Ya, palabra de sabiduría, es el que se recibe, el donde se recibe sabiduría de lo alto para saber qué hacer y aconsejar por un momento indicado para cada situación. Ejemplo, Génesis, entonces, cuando José aconseja a Faraón, y también cuando Jesús en Mateo les dice, en Mateo 22, 21, 20, le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También eso es palabra de sabiduría. Hay otro ejemplo de palabra de sabiduría, ¿ya? Y también el tercer ejemplo, cuando Jacobo, ahí está lo que estaba diciendo delante, aconseja en el concilio de Jerusalén no imponer la ley a los gentiles convertidos a Cristo. Ya eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 3 al 15, y Hechos 15, 19 al 22, ¿ya? Cuando Jacobo habla estas palabras ahí en el concilio de Jerusalén y aconseja, ¿cierto?, no imponer la ley a los gentiles, el Señor lo usa con palabras de sabiduría, ¿cierto?, porque a los gentiles no se les podía imponer cumplir la ley. El otro don de conocimiento, el segundo don, ¿cierto?, que son tres, los dones de conocimiento, sería el don de ciencia, que es el don donde el Señor revela, o es el don que permite que la revelación de Dios llegue al profeta para conocer algún misterio o secreto oculto de alguna persona, ¿cierto? Y esto con algún motivo o algún propósito profético. O sea, es la revelación que Dios le da, el don de ciencia, es la revelación que Dios le da al que tiene el don de profecía, para conocer algún misterio o secreto oculto de alguna persona. Perdónenme, de alguna persona con algún propósito profético. Por ejemplo, Jesús y Natanael, en Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús ve veniendo a Natanael, dice: este es verdaderamente un varón israelita, ¿ya? Y lo alaba, porque Jesús recibe, ¿cierto?, el conocimiento. Bueno, él era Dios,
pero este se puede aplicar como un ejemplo de don de ciencia, ¿cierto? En donde él escudriñó a esta persona. O sea que Dios le reveló, ¿cierto?, un secreto oculto de Natanael, ¿cierto?, a Jesucristo, y él lo expresa con sus palabras, y eso sería palabra de don de ciencia. Otro ejemplo, Jesús y la samaritana, cuando Jesús le dice que no era un marido el que tenía, sino que 5. ¿Ya? Ahí el Señor le dio palabra de ciencia a Jesús. Y también lo que sucede con Pedro ante Ananías y Zafira. Cuando Pedro, ¿cierto?, les dice, los desnuda, los expone su mentira, ¿cierto? Eso también ahí sería para el don de ciencia, que está también dentro de los dones de conocimiento, como el palabra de sabiduría. Ahora analizamos el don de ciencia. Ahora, el don más importante para los cristianos es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es, sin lugar a duda, el don más importante para la vida espiritual individual de cada cristiano. Y no solamente individual, sino que también cuando tenemos un ministro, ¿cierto?, que tiene a cargo un rebaño, un grupo de personas, una congregación, el don del discernimiento, ¿cierto?, ahí estaría beneficiando a todo el grupo, si es que lo tiene ese pastor, ¿cierto? Porque un pastor ahí podía, con ese don, discernir si a la iglesia que lo están invitando como congregación, ¿cierto?, tiene o no tiene que ir, porque el don de discernimiento revela qué o quién es de Dios y quién no lo es. ¿Ya? Discernimiento de espíritus, o sea, un don muy importante, yo creo que el más importante. Este don nos da revelación de qué o quién es Dios, o quién es de Dios, perdón. Este don nos da revelación de qué o quién es de Dios y qué o quién no lo es. Este don pasa por alto las apariencias físicas o visibles, sino que nos capacita para juzgar lo de adentro de lo físico, o sea, lo espiritual, o sea, juzgar a los espíritus. Hay un pasaje que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿cierto? Ese mensaje bíblico, ¿cierto?, nos muestra que no todos los espíritus son de Dios. ¿Y qué es lo que nos ayuda, ¿cierto?, a reconocer esto? Es el don de discernimiento. A través del don de discernimiento, por ejemplo, nosotros podemos percibir y desenmascarar, ¿cierto?, si es que el Señor nos ha dado esa atribución, las malas intenciones, ¿no?, en general, puede ser de las personas, ¿cierto? A través del don del discernimiento podemos también percibir y desenmascarar a los lobos que están infiltrados en la iglesia. Yo digo desenmascarar porque en el caso de que le sea dada esa atribución, ¿ya? Pero más que nada el espíritu, el don de discernimiento nos ayuda a percibir, a ver, a darnos cuenta, nos da testimonio. El don de discernimiento nos da ese poder de poder darnos cuenta de quién o qué es de Dios o no lo es. Entonces, a través de este don de discernimiento podemos percibir las malas intenciones de las personas, podemos percibir a los lobos que están infiltrados en la iglesia, ¿cierto? Podemos discernir si una profecía es de Dios o no lo es. Podemos, ¿cierto?, leer los ambientes, si es que hay opresión en este lugar, o pecado, o brujería, y etcétera, etcétera. El don de discernimiento, yo entiendo, para mí, a parecer que es el don más importante para un cristiano. Claro, todos anhelamos tener el don de sanidad y diferentes
los otros dones, ¿cierto? Pero yo creo que este don, ¿cierto? Es el más importante, el don de discernimiento. Bueno, estos tres dones que yo he desglosado ahora son los dones de conocimiento, ¿ya? Están clasificados así por los maestros, los eruditos, ¿ya? Pero recuerde que todos los dones, esta diversidad de dones, son todas dadas por el mismo Espíritu, ¿me entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los dones de conocimiento? Los dones de conocimiento, ¿cierto? Son los que imparten poder para conocer sobrenaturalmente, y tenemos la palabra de sabiduría, el don de ciencia y el discernimiento de espíritu. Estos tres los desglosamos recién, ¿cierto? Y quedó clarísimo. Entonces, ¿cuál es la función que tiene cada uno? ¿Ya? ¿Cierto? Dijimos, para repasar un poquito, que el don de ciencia es la revelación que Dios le da al profeta para conocer, la palabra de sabiduría primero, ¿cierto? Que es el recibir una sabiduría de lo alto para saber qué hacer y qué aconsejar para un momento indicado y para cada situación. Y vimos el ejemplo de José cuando aconseja a Faraón, ¿cierto? Nombrar un gobernador, una persona que se haga cargo de resguardar a Egipto, ¿cierto? Y finalmente termina siendo el mismo José, ¿cierto? Pero ahí el consejo que José da a Faraón, ¿cierto? Es palabra de sabiduría. Eso Dios le mostró a José, ¿cierto? Le mostró esta palabra de sabiduría que se convierte en consejo para Faraón, que termina siendo exitoso porque finalmente, ¿cierto? En este tiempo de hambruna, Faraón fue... Egipto fue un país que tuvo, ¿cierto?, para incluso comerciar, ¿ya?, los alimentos que había guardado, donde en el resto del mundo, ¿cierto?, había hambruna. Después el don de ciencia, que es la revelación que Dios le da al profeta para conocer algún misterio secreto oculto de alguna persona con algún propósito profético. Por ejemplo, tenemos Jesús y Natanael, cuando Jesús habla de Natanael, ¿cierto?, y lo escudriña. Jesús y la samaritana, cuando le dice que la escudriña también, diciéndole, tú bien has dicho, el que tienes ahora no es tu marido, porque 5 has tenido. No, bien has dicho, ¿cierto?, que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ya. Y ahí también palabra de ciencia de Jesucristo. Y Pedro ante Ananías, cuando, ¿cierto?, lo desnuda, lo escudriña. O sea que podríamos decir que el don de ciencia nos permite también escudriñar, ¿cierto?, algunas personas, algunas situaciones, ¿cierto? Y nos permite dar algún consejo o actuar, ¿cierto?, en base a lo que Dios nos está mostrando de acuerdo a ese don, ¿ya? Entonces el don de ciencia es la revelación que Dios da al que tiene el don, ¿cierto?, para conocer algún misterio o secreto oculto. Este don de ciencia se da mucho en los que tienen el don de profecía también, ¿ya? Va como de la mano. Y el último don de conocimiento es el discernimiento de espíritu, que lo vimos recién, está fresquito, así que no lo vamos a revisar de nuevo. Después tenemos el segundo grupo, que son los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente. O sea, estos son los dones de poder. Los primeros 3 eran dones de conocimiento. Estos 3 que vienen ahora son dones, ¿cierto?, de poder, o que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, ¿cierto? Que son el don de fe, el don de sanidades y el don de... no, pero no lo tengo acá. Ya, entonces el don de fe, don de milagro y don de sanidades. ¿Ya? Esos 3 los vamos a mañana a pasar, ¿cierto?, a revisar. Los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente. Los dones de poder. ¿Se va entendiendo, cierto? Los primeros 3 son los dones de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento espíritu. Y estos que vamos a ver mañana son los dones de poder. O sea, que son los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, ¿ya? Como el don de fe,
que tiene relación directa con el poder. Sin fe no hay milagros, no hay sanidades, que son ciertos don de milagros y don de sanidades, son dones de poder totalmente por donde se le mire, ya, porque Dios imparte poder a través de nosotros, ya, el poder de Dios se manifiesta en nosotros para hacer los milagros y para las sanidades. ¿Y por qué se separan milagros de sanidades? Porque hay milagros que no son sanidades, ¿ya? Son otro tipo de milagros. Como por ejemplo que no sé, que un pastor esté pasando una necesidad terrible y llegue una persona que nadie la conoce y llega y entre y golpea la puerta y diga: oiga, sabe que estaba en mi casa y yo tuve una visión que no sé si será de Dios, te pueden decir ellos, ¿cierto? Pero me daba la orden de que le trajera esto y le va a traer, no sé, le lleva sustento, ¿sí? Entonces ese son otro tipo de milagros que no tienen que ver con sanidades. Por eso se separa aquí en 3 dones: don de fe, don de milagros y don de sanidades. Esos son los dones de poder, los vemos mañana, ¿ya? Y mañana también terminamos de ver lo que son los dones, los dones que son de expresión, o los dones que imparten poder para hablar, ¿ya? Que son el de la profecía, ¿cierto? Que pregona, el profeta pregona, don de profecía, ¿cierto? El don de lenguas y el don de interpretación de lengua, ¿ya? Entonces, eso, mis queridos hermanos, mañana vamos a seguir con esto. Y bueno, ahí terminamos analizando los 9 dones, pero después vamos a seguir, ¿cierto? Dando otras cositas más, otra información más acerca de esto, de los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Así que, bueno, que el Señor les bendiga el día de hoy, que tengan una noche, ¿cierto? Tranquila, que duerman bien, que descansen, que el Señor les dé sueños de revelación, tengan, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? El enemigo, usted sabe que el enemigo anda como león, ¿cierto? Rugiente. Cuando el león ruge, para el efecto de ese versículo, ¿cierto? El león ruge cuando tiene hambre, ¿ya? Así que el versículo podría también haber dicho que el diablo anda como un león hambriento, que es lo mismo que para el efecto de ese, o para el contexto de ese versículo, es lo mismo decir que anda como un león rugiente, ¿ya? Buscando devorar, ¿ya? Usted tiene que ahí contextualizarlo. Entonces, yo lo digo porque hay muchos... Ay, perdón, me dio sueño. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, van al culto, ¿cierto? El día martes, el día jueves, el día sábado, el día domingo, ¿cierto? Y que después se acuestan, ven un en vivo, un video, y después comienzan a ver TikTok, y después al final terminan, ¿cierto? Viendo cosas que no le conviene, y el enemigo así anda, tratando de devorar a ese tipo de personas que se exponen, se ponen como voluntarios, ¿cierto? Para que el enemigo los devore, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo: cuiden lo que ven en internet, tengan cuidado que no sean tentados, ¿cierto? Y pierdan la bendición, porque, ¿cierto? Nos sacan a ir al culto y después perder la bendición llegando a la casa. Así es que tengan cuidado, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de todas estas cosas y vamos a terminar hablando, por ejemplo, de la plenitud del Espíritu Santo y cosas así, pero cierto que son cosas que tenemos que repetir, porque la gente, ¿cierto? Se le olvida que Pablo está diciendo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿ya? Entonces hay que hacerle caso a Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿ya? Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, ¿ya? Y tenemos que interiorizarnos, conocer, y también es para que sepamos, para que podamos identificar también nosotros y pedirle al Señor que ponga, ¿cierto? Que se activen esos dones en nosotros, para que podamos conocer, discernir, ¿cierto?
¿Cuáles son los dones a los que Dios nos ha llamado? ¿O cuáles son los dones que ya tenemos y que no sabemos, que queremos, quizá queremos abarcar otro don que no tenemos y tenemos un don que lo estamos dejando ahí escondido, guardado, ¿cierto? Inactivado, ¿ya? Así es que es bonito que cada uno de nosotros sepamos cuáles son los dones que tenemos para que así desde esa premisa podamos, ¿cierto?, ponernos a disposición de la congregación donde nos congregamos, valga la redundancia, o sea, a disposición del pastor de la iglesia donde nos congregamos. ¿Ya? Así que eso, ¿qué más les puedo decir? Hoy día cortito el envío, ¿ya? Mañana vamos a hacerlo más largo a lo mejor. Mañana vamos a hablar ya de los 6 dones que nos faltan. Analizamos los primeros 3 que para mí eran los más importantes, o uno de ellos el más importante, que es el don de discernimiento, ya, pero vamos a hablar mañana de los otros dones, así que no se lo pierda. Si es que le interesa el tema, es lamentable que hay gente que no le interesa aprender, escudriñar, y se vive un evangelio así según lo que va escuchando, según lo que va aprendiendo o escuchando de otros predicadores, y no, la gente no se ciña a la palabra, o no estudia la palabra, no escudriña la palabra, ¿cierto? No confronta a cada predicador con la palabra. De hecho, para nosotros, para nuestra vida espiritual, la Biblia es lo más importante. No tenerla, ni ponerla, ¿cierto?, en un estante ahí para la foto, ¿cierto?, cuando nos sacamos selfie, cuando hacemos en vivo, y algunos que tienen tremendas bibliotecas y no han leído ni el 5% de los libros que tienen ahí, ¿cierto? A lo mejor, claro, uno puede tener una biblioteca de estos libros, a lo mejor no va a leer todos los libros, pero por lo menos conozcamos qué libros tenemos ahí y qué temas podemos sacar de ahí, qué apuntes podemos sacar de ahí, ¿cierto? No que sean libros de adorno para que proyectar una imagen, ¿cierto?, que no corresponde, una imagen de intelectual, teológicamente hablando, cuando en realidad, ¿cierto?, es una solo adornos, ¿ya? Hay gente que tiene la Biblia de adorno, la tienen en un Nuevo Testamento, ¿cierto?, ahí en el auto, o en el velador, una Biblia de adorno, ¿ya? Pero la Biblia no es un adorno, tampoco es un talismán, ¿cierto? La Biblia es una de las cosas más importantes que para nosotros, ¿cierto?, nos ayuda a llegar a la salvación, ya, la instrucción bíblica. Así que eso, mañana entonces los dones que imparten poder, o los dones de poder, ¿ya? Bueno, yo creo que algunos de ustedes toman apunte, ¿ya? Pero ahí mañana yo les voy a recordar, en todo caso, que hoy día hablamos de los dones de conocimiento, dones del espíritu, ¿cierto?, o dones espirituales de conocimiento. Mañana vamos a analizar los dones espirituales que imparten poder, o para resumirlo, los dones espirituales de poder, y los que son los que nosotros son más, los que son más tangibles, ¿cierto?, los que nosotros vemos, ¿cierto?, con nuestros propios ojos, ¿verdad? Los milagros, las sanidades, la fe que provoca los milagros, eso. Así que el Señor les bendiga. Mañana entonces hablamos más. Cuídense mucho y duerman bien, oren antes de dormir, y recuerden que Maranata, o sea, recuerden que el Señor viene. Cuídense, que estén bien.